Algunas de las imágenes más inquietantes de la historia no fueron tomadas para documentar un misterio. Fueron captadas por accidente, cámaras de seguridad, fotografías de turistas o grabaciones olvidadas que registraron momentos extraños justo antes de desapariciones, accidentes o eventos inexplicables. Detalles que nadie notó en su momento, pero que después cambiaron por completo una investigación. Hoy analizaremos 8 misterios reales que fueron captados por accidente. 1. El último video de Elisa Lam en el ascensor. El 31 de enero de 2013, una estudiante canadiense de 21 años llamada Elisa Lam llegó al Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, durante un viaje que estaba documentando en su blog personal. El edificio tenía una larga historia de incidentes y sucesos extraños, pero en ese momento funcionaba como un hotel económico que recibía a viajeros de todo el mundo. Elisa se hospedó sola en una de las habitaciones compartidas del establecimiento. Durante los primeros días de su estancia, publicó fotografías y comentarios en Internet sobre su viaje por California. Sin embargo, el 31 de enero fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando dejó de comunicarse con su familia, sus padres en Canadá comenzaron a preocuparse. El 4 de febrero reportaron oficialmente su desaparición a la policía de Los Ángeles. Los agentes iniciaron una búsqueda dentro del hotel y revisaron las cámaras de seguridad del edificio. Fue entonces cuando apareció una grabación que pronto se convertiría en uno de los videos más analizados en Internet. El video provenía de una cámara instalada dentro de uno de los ascensores del hotel. La grabación mostraba a Elisa entrando al ascensor la noche de su desaparición. Lo que ocurrió en los minutos siguientes llamó inmediatamente la atención de los investigadores. En las imágenes, Elisa presiona varios botones del panel de control del ascensor. Luego, se mueve hacia una esquina y observa con cautela el pasillo exterior, como si estuviera esperando algo o a alguien. En varios momentos parece esconderse dentro del ascensor, asomándose repetidamente hacia el pasillo. Después sale del ascensor y realiza una serie de movimientos con las manos mientras permanece en el corredor. Durante todo ese tiempo, el ascensor permanece con la puerta abierta sin cerrarse. El comportamiento captado por la cámara resulta difícil de interpretar. Elisa parece hablar o gesticular hacia algo que no aparece en la grabación. Después de varios segundos, vuelve a salir del encuadre. Finalmente, el ascensor cierra sus puertas y la grabación termina. Ese fue el último registro visual conocido de Elisa Lam. Cuando la policía publicó el video semanas después para solicitar ayuda del público, la grabación generó una enorme cantidad de teorías y análisis. Miles de personas intentaron interpretar sus movimientos y el extraño comportamiento dentro del ascensor. Sin embargo, para los investigadores, el video representaba principalmente una línea de tiempo clave en la desaparición. Mientras el caso continuaba, surgió otro problema inesperado dentro del hotel. Algunos huéspedes comenzaron a quejarse de la presión irregular del agua y de un sabor extraño en el agua que salía de los grifos. Los empleados del hotel decidieron revisar los tanques de agua situados en la azotea del edificio. El 19 de febrero de 2013, un trabajador subió al techo para inspeccionar uno de los grandes depósitos metálicos que abastecían al hotel. Al abrir la tapa del tanque, encontró el cuerpo sin vida de Elisa Lam flotando dentro del agua. El hallazgo generó nuevas preguntas sobre cómo había llegado hasta allí. El acceso a la azotea estaba protegido por una puerta con alarma y normalmente permanecía cerrado para los huéspedes.
Además, los tanques eran altos y pesados, con tapas difíciles de abrir desde el interior. Los investigadores examinaron la escena para determinar si alguien más había estado involucrado. La autopsia realizada por el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles no encontró signos claros de violencia física. Tampoco se detectaron drogas ilegales en su organismo. Elisa tenía antecedentes de tratamiento por trastorno bipolar y tomaba medicación prescrita. Según el informe oficial, su muerte fue clasificada como un ahogamiento accidental con factores relacionados con su condición médica. Aún así, varios aspectos del caso continuaron generando dudas entre quienes estudiaron el incidente. Las cámaras de seguridad del hotel no mostraron claramente cómo Elisa llegó al techo. Tampoco se registró el momento exacto en que entró al área donde se encontraban los tanques. Algunos investigadores señalaron que ciertas puertas de acceso podían abrirse por escaleras externas contra incendios. Otros indicaron que el sistema de alarma del techo no siempre funcionaba correctamente. A pesar de estas explicaciones, el video del ascensor siguió siendo el elemento más desconcertante del caso. La grabación mostraba un comportamiento que parecía indicar miedo, confusión o interacción con algo fuera del encuadre. Expertos en análisis de video también señalaron que la grabación parecía tener cortes o variaciones en la velocidad de reproducción, lo que complicaba aún más su interpretación. Con el paso del tiempo, el caso de Elisa Lam se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de un misterio captado accidentalmente por una cámara de seguridad. La grabación del ascensor, que originalmente era solo una herramienta para la investigación policial, terminó transformándose en el último documento visual de sus movimientos antes de morir. A pesar de la conclusión oficial, el video sigue siendo analizado por investigadores, periodistas y espectadores que intentan comprender exactamente qué ocurrió durante aquellos minutos dentro del ascensor del Hotel Cecil. Hasta hoy, la secuencia permanece como uno de los registros más inquietantes captados por una cámara que simplemente estaba grabando una noche cualquiera. 2. La fotografía del excursionista. Que no aparecía en el grupo el 13 de julio de 2014, un grupo de excursionistas realizó una caminata organizada en las montañas de los Alpes italianos, cerca de la región de Trentino. Era una actividad común durante el verano. La ruta elegida atravesaba senderos conocidos por turistas y montañistas, y el recorrido había sido planificado por un pequeño club local de senderismo. Entre los participantes se encontraban familias, estudiantes y algunos fotógrafos aficionados que habían decidido documentar el viaje. Durante una pausa en el camino, cerca de un claro desde donde se podía observar el valle, uno de los excursionistas tomó una fotografía grupal. La imagen mostraba a 11 personas reunidas frente al paisaje montañoso, algunas sonriendo, otras mirando hacia el horizonte. La foto fue tomada rápidamente antes de que el grupo continuara el trayecto hacia un refugio situado varios kilómetros más adelante. En ese momento, nadie notó nada extraño. La caminata terminó esa misma tarde sin incidentes y los participantes regresaron a sus casas. Sin embargo, días después, cuando uno de los excursionistas revisó las fotografías tomadas durante el viaje, observó un detalle que no recordaba haber visto en el lugar. En la parte posterior de la imagen grupal, a unos metros detrás de los participantes, aparecía una figura masculina parcialmente visible entre los árboles. El hombre parecía estar quieto, mirando directamente hacia la cámara. Vestía ropa oscura, una chaqueta gruesa y lo que parecía ser una mochila pequeña.
Su rostro no estaba completamente claro, pero se distinguía que no formaba parte del grupo que posaba en la fotografía. El excursionista que revisó la imagen pensó inicialmente que podía tratarse de otro caminante que simplemente había pasado por el lugar en ese momento. Sin embargo, cuando compartió la fotografía con los demás miembros del grupo, surgió una inquietud inesperada. Ninguno de los 11 participantes recordaba haber visto a esa persona durante la pausa en el sendero. Algunos afirmaron que el área había estado completamente vacía cuando se tomó la fotografía. Otros dijeron que habrían notado a alguien tan cerca del grupo. La imagen comenzó a circular entre los miembros del club de senderismo, quienes intentaron identificar al hombre en la fotografía. Ninguno de los excursionistas reconoció su rostro. El organizador del grupo decidió consultar con otros clubes de montaña de la región para saber si alguien más había estado caminando por esa misma ruta ese día. Tampoco hubo coincidencias. Durante las semanas siguientes, el detalle de la fotografía coincidió con otro hecho que comenzó a llamar la atención de las autoridades locales. El 7 de julio, apenas unos días antes de la excursión, un hombre austríaco llamado Markus Leitner había sido reportado como desaparecido mientras realizaba una caminata en una zona cercana de los Alpes. Leitner, de 32 años, era un excursionista experimentado que solía viajar solo por distintas rutas de montaña en Europa. Según el informe de su familia, había salido a caminar con su equipo habitual y nunca regresó a su alojamiento. Los equipos de rescate habían realizado varias búsquedas en la zona sin encontrar rastros claros de su paradero. Cuando la fotografía del grupo llegó a manos de uno de los organizadores de rescate locales, alguien sugirió que el hombre del fondo podría parecerse a Markus Leitner. La familia del excursionista desaparecido fue contactada para revisar la imagen. Al observarla, su hermano declaró que la figura podía coincidir con la complexión y la ropa que Markus solía utilizar durante sus caminatas. Sin embargo, la calidad de la fotografía no permitía confirmar con certeza la identidad del hombre. La policía examinó la imagen con mayor detalle. Algunos expertos intentaron mejorar digitalmente el rostro para obtener una identificación más clara. A pesar de varios intentos, la figura permanecía demasiado borrosa para determinar rasgos específicos. Además, la posición del hombre entre los árboles hacía difícil calcular exactamente la distancia entre él y el grupo fotografiado. Los investigadores también analizaron el momento en que la fotografía fue tomada. El archivo digital contenía datos que indicaban la hora aproximada del registro. Ese momento coincidía con un periodo en el que Markus Leitner ya había sido reportado como desaparecido. Sin embargo, la ubicación exacta donde fue tomada la fotografía estaba a varios kilómetros de la última zona donde se creía que él había estado caminando. Durante meses, los equipos de rescate ampliaron las búsquedas en áreas cercanas al sendero donde se tomó la fotografía. Se revisaron barrancos, senderos secundarios y zonas boscosas donde una persona podría haber perdido el rumbo. No se encontró ningún objeto perteneciente a Leitner ni señales claras de que hubiera pasado por ese lugar. La fotografía quedó archivada como un posible indicio, pero nunca fue considerada una prueba definitiva. Con el paso del tiempo, el caso de Markus Leitner permaneció abierto como una desaparición sin resolver en la región alpina. La imagen tomada por el grupo de excursionistas se convirtió en el único registro visual potencialmente relacionado con su paradero después de su desaparición. Para algunos investigadores, la figura en el fondo podría ser simplemente otro caminante que pasó por el sendero en ese momento.
Para otros, la coincidencia temporal con la desaparición resultaba demasiado precisa para ignorarla. A pesar de los análisis y comparaciones realizadas durante años, la identidad del hombre captado accidentalmente en aquella fotografía nunca fue confirmada oficialmente. La imagen continúa siendo estudiada ocasionalmente por investigadores y entusiastas de casos sin resolver, como uno de los registros más extraños captados por una cámara en medio de una actividad completamente cotidiana. 3. La cámara de tráfico, que registró la última aparición de una familia desaparecida. La noche del 4 de febrero de 2010, la familia McStay desapareció de su casa en la ciudad de Fallbrook, en el condado de San Diego, California. Joseph McStay, su esposa Summer y sus dos hijos pequeños, Johnny y Joseph Jr., vivían en una vivienda tranquila en un barrio residencial. Joseph era propietario de una pequeña empresa de fuentes decorativas y trabajaba principalmente desde su casa. Sus vecinos los describían como una familia reservada, sin conflictos aparentes y con una rutina estable. Todo cambió cuando, durante varios días, ningún familiar logró contactarlos. El hermano de Joseph, preocupado por la falta de respuesta, decidió visitar la casa el 13 de febrero. Al llegar, encontró el vehículo familiar estacionado frente a la vivienda. En el interior de la casa había señales de que la familia había salido de manera repentina. 2 tazones con palomitas de maíz estaban sobre el sofá y los perros de la familia permanecían en el patio trasero sin comida suficiente. No había señales de lucha ni indicios claros de un delito. La policía fue notificada y comenzó una investigación que rápidamente se volvió compleja. En los primeros días, los investigadores analizaron los movimientos financieros y las comunicaciones recientes de Joseph McStay. No encontraron indicios de planes para abandonar el país, ni señales de problemas graves en su vida personal. Sin embargo, una pista surgió al revisar registros de cámaras en una zona fronteriza cercana. A unos 100 kilómetros al sur de Fallbrook, se encuentra el paso fronterizo de San Isidro, uno de los cruces más transitados entre Estados Unidos y México. Cerca de esa área existen cámaras de tráfico que registran los vehículos que se acercan a la frontera. Los investigadores revisaron cientos de horas de grabaciones tomadas durante la noche del 4 de febrero. En una de esas cámaras apareció un vehículo que parecía coincidir con el modelo del automóvil de Joseph McStay. La grabación mostraba una figura adulta caminando cerca de la frontera, seguida por otra figura que parecía llevar a 2 niños pequeños. La calidad del video era baja y la distancia hacía difícil identificar rostros o detalles precisos. Sin embargo, el horario de la grabación coincidía con el periodo en que la familia fue vista por última vez. Los agentes analizaron cuidadosamente las imágenes. Las figuras parecían cruzar una zona cercana al paso fronterizo oficial, pero no utilizaban los carriles habituales de vehículos. Parecía que caminaban por un área lateral del terreno, en dirección hacia territorio mexicano. El video se convirtió rápidamente en una de las piezas clave de la investigación. Durante un tiempo, las autoridades consideraron la posibilidad de que la familia hubiera decidido abandonar el país voluntariamente. Algunos investigadores pensaron que Joseph podría haber tenido problemas financieros o personales que lo llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, esa teoría comenzó a debilitarse a medida que se analizaban más detalles. Ninguno de los pasaportes de la familia había sido utilizado en un cruce oficial. Tampoco se encontraron movimientos bancarios posteriores a la desaparición. Además,
Quienes conocían a la familia afirmaban que Joseph no habría abandonado su negocio ni a sus familiares sin dejar ningún mensaje. A pesar de estas dudas, la grabación de la cámara de tráfico seguía siendo el único registro visual que mostraba algo que podría estar relacionado con los últimos movimientos de la familia. Durante meses, investigadores en Estados Unidos y México intentaron localizar pistas sobre su posible paradero. No se encontró ninguna señal clara de que hubieran vivido o trabajado en territorio mexicano. El caso permaneció abierto y sin respuestas durante casi 3 años. Luego, en noviembre de 2013, un motociclista que recorría una zona desértica cerca de Victorville, California, descubrió restos humanos enterrados en una zona aislada del desierto. El lugar estaba a más de 150 kilómetros de la casa de la familia McStay. Las autoridades forenses confirmaron posteriormente que los restos pertenecían a Joseph, Summer y sus 2 hijos. El hallazgo cambió completamente la dirección de la investigación. Los análisis indicaron que la familia había sido asesinada y enterrada en ese lugar. Con el tiempo, la investigación condujo a Charles Chase Merritt, un socio de negocios de Joseph McStay. Merritt fue acusado de asesinar a la familia en relación con disputas financieras vinculadas a la empresa que ambos manejaban. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que Merritt había intentado simular que la familia había abandonado el país voluntariamente. Sin embargo, incluso con la condena judicial, la grabación de la cámara de tráfico sigue siendo un elemento que genera preguntas. Algunos investigadores señalaron que las figuras captadas por la cámara podrían no haber sido la familia McStay. La calidad de la grabación nunca permitió confirmar completamente su identidad. Otros sugirieron que la grabación pudo haber sido interpretada incorrectamente durante las primeras etapas de la investigación. La policía nunca logró demostrar con certeza que las personas captadas en la cámara fueran Joseph, Summer y sus hijos. A pesar de que el caso terminó con una condena judicial, la grabación sigue siendo uno de los registros más inquietantes del caso. Fue captada por una cámara diseñada simplemente para monitorear el tráfico nocturno cerca de la frontera. Sin embargo, durante años se convirtió en la única imagen que parecía mostrar los últimos movimientos de una familia que desapareció sin dejar rastro aquella noche de febrero. 4. La última grabación del vuelo MH370. La madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. El avión era un Boeing 777, considerado uno de los modelos más confiables de la aviación comercial. El despegue ocurrió a las 0:41 de la madrugada, y durante los primeros minutos del trayecto todo transcurrió con normalidad. La aeronave ascendió hasta su altitud de crucero y mantuvo contacto regular con el control de tráfico aéreo. Aproximadamente 38 minutos después del despegue, el avión se acercaba al punto de transferencia entre el espacio aéreo de Malasia y el de Vietnam. En ese momento ocurrió la última comunicación registrada desde la cabina. El copiloto respondió a la torre de control con una frase breve que forma parte de los procedimientos habituales en aviación. Good night, Malaysian 370. Ese mensaje fue transmitido a las 1:19 de la madrugada. Era una comunicación rutinaria que indicaba que el avión abandonaba el espacio aéreo malasio
y sería transferido al control vietnamita. Sin embargo, pocos minutos después, el transpondedor del avión dejó de transmitir su posición. El control aéreo vietnamita intentó contactar al MH370 cuando este no apareció en su radar secundario. No hubo respuesta. Inicialmente, los controladores pensaron que se trataba de un problema técnico menor en las comunicaciones. Sin embargo, cuando los minutos continuaron pasando sin contacto, la situación comenzó a preocupar. Los radares militares de Malasia registraron algo inesperado. Según esos datos, el avión había cambiado de rumbo después de perder contacto con el control civil. En lugar de continuar hacia el noreste en dirección a Pekín, el avión realizó un giro amplio hacia el oeste y cruzó nuevamente la península malaya. Ese movimiento no fue comunicado a ningún controlador. El radar militar siguió detectando la aeronave durante varios minutos mientras volaba sobre el estrecho de Malaca. Después de ese punto, el avión desapareció también de ese sistema. En las horas siguientes, los centros de control comenzaron a tratar el caso como una posible emergencia. Se iniciaron búsquedas aéreas y marítimas en la región donde se creía que el avión había desaparecido. Sin embargo, no se encontraron restos ni señales de la aeronave. Mientras la búsqueda se ampliaba, investigadores comenzaron a revisar todas las grabaciones disponibles relacionadas con el vuelo. Entre los registros más importantes estaba la última comunicación de radio transmitida desde la cabina. Esa breve frase se convirtió en el último mensaje confirmado del avión. Expertos en aviación analizaron la grabación para detectar cualquier indicio de estrés o irregularidad en la voz del copiloto. El tono parecía completamente normal. No había señales de alarma ni indicios de que algo inusual estuviera ocurriendo en ese momento. Sin embargo, el hecho de que el avión cambiara de rumbo minutos después de esa comunicación generó nuevas preguntas. Si algo había sucedido en la cabina, no quedó registrado en las comunicaciones oficiales. Las investigaciones posteriores también analizaron datos provenientes de satélites que habían recibido señales automáticas del avión durante varias horas después de la desaparición del radar. Esos datos indicaban que el avión continuó volando durante un largo periodo sobre el Océano Índico. A partir de esos cálculos, se estableció una posible ruta final hacia el sur del océano. Durante años, equipos internacionales de búsqueda exploraron enormes áreas del fondo marino en esa región. La operación se convirtió en una de las más grandes en la historia de la aviación. A pesar del esfuerzo, la ubicación exacta del avión nunca fue confirmada. Con el tiempo, algunos fragmentos de restos del Boeing 777 aparecieron en distintas costas del Océano Índico, incluyendo la isla de la Reunión y partes de África Oriental. Los análisis confirmaron que esos restos pertenecían al vuelo MH370. Sin embargo, los hallazgos no permitieron reconstruir completamente lo ocurrido a bordo. La grabación de la última comunicación sigue siendo un elemento central del caso. Fue registrada por los sistemas de control aéreo de manera automática, como ocurre con miles de vuelos cada día en todo el mundo. En condiciones normales, esa breve frase habría sido simplemente una parte más de los registros rutinarios de una noche de operaciones aéreas. En cambio, terminó convirtiéndose en el último contacto conocido con una aeronave que desapareció con 239 personas a bordo. Hasta hoy, nadie ha podido explicar con certeza qué ocurrió dentro de la cabina después de esa última transmisión. El vuelo MH370 continúa siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna.
y aquella breve grabación permanece como el último momento documentado antes de que el avión desapareciera para siempre de los sistemas de seguimiento. 5. La foto perdida del Paso Dyatlov. A finales de enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos emprendió una expedición de esquí de montaña en los Montes Urales del Norte, una región remota y cubierta de nieve que durante el invierno se vuelve especialmente hostil. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años con experiencia en expediciones de alta dificultad. Los participantes eran jóvenes universitarios, casi todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, acostumbrados a realizar viajes largos en condiciones extremas. Su objetivo era atravesar una zona montañosa cercana al monte Otorten, completando una ruta exigente que les otorgaría una certificación avanzada de montañismo. Durante los primeros días del viaje, el grupo avanzó lentamente a través del bosque y las colinas cubiertas de nieve profunda. Uno de los integrantes, Yuri Yudin, abandonó la expedición el 28 de enero debido a problemas de salud, convirtiéndose en la única persona del grupo que sobreviviría. Los otros 9 continuaron el trayecto hacia las montañas. Según los diarios y cámaras que llevaban consigo, el grupo documentó el progreso del viaje con fotografías y notas detalladas. Estas imágenes serían fundamentales más tarde para reconstruir los últimos días de la expedición. El 1 de febrero de 1959, el grupo llegó a una pendiente abierta en una zona conocida como Kholat Syakhl, un nombre de origen mansí que puede traducirse como Montaña de los Muertos. Allí decidieron montar su tienda de campaña en medio de la ladera cubierta de nieve. Esa sería la última noche conocida de los excursionistas. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, familiares y autoridades comenzaron a preocuparse. Varias semanas después, equipos de búsqueda fueron enviados a la región para localizar a los montañistas. El 26 de febrero, los rescatistas encontraron la tienda parcialmente cubierta por nieve. Lo que observaron en el lugar resultó desconcertante. La tienda estaba rasgada desde el interior, como si los ocupantes hubieran cortado la lona para salir rápidamente. En el interior quedaron botas, abrigos y objetos personales, lo que indicaba que habían abandonado el refugio en medio de temperaturas extremadamente bajas sin llevar su equipo completo. Siguiendo las huellas en la nieve, los rescatistas encontraron los primeros cuerpos a cierta distancia del campamento, cerca de un bosque. Otros fueron descubiertos semanas después en distintas zonas del terreno. Las circunstancias de las muertes presentaban detalles difíciles de explicar. Algunos excursionistas habían fallecido por hipotermia, mientras que otros mostraban lesiones graves. Uno de ellos tenía fracturas internas significativas, similares a las producidas por una fuerte presión, pero sin heridas externas visibles. Con el tiempo, los investigadores recuperaron cámaras fotográficas que pertenecían a los excursionistas. Dentro de esas cámaras se encontraban rollos de película con fotografías tomadas durante los días previos al incidente. Las imágenes mostraban escenas normales del viaje, caminatas en la nieve, preparación del campamento y momentos cotidianos del grupo. Sin embargo, entre esas fotografías apareció una imagen que llamó la atención de quienes analizaron el material. La fotografía parecía haber sido tomada durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. En la imagen se distinguía una silueta oscura en la distancia, parcialmente iluminada contra el fondo nevado. La figura no estaba claramente definida,
pero parecía representar a una persona o algo moviéndose en medio del paisaje oscuro. Debido a la calidad del negativo y a las condiciones de luz, los detalles resultaban difíciles de interpretar. Algunos investigadores consideraron que la imagen podía mostrar simplemente a uno de los excursionistas moviéndose durante la noche. Otros señalaron que la silueta parecía demasiado distante para tratarse de un miembro del grupo. Durante las investigaciones oficiales realizadas en 1959, la fotografía no fue considerada una prueba concluyente de ningún evento específico. Las autoridades soviéticas cerraron el caso con una explicación ambigua, indicando que los excursionistas habían muerto debido a una fuerza natural desconocida. Con el paso de los años, el incidente del Paso Dyatlov se convirtió en uno de los misterios más discutidos de la historia soviética. Investigadores independientes, periodistas y científicos revisaron los documentos y fotografías recuperadas en la expedición. Entre todos esos materiales, aquella imagen captada accidentalmente en la oscuridad continuó generando debate. Algunos expertos en análisis fotográfico sugirieron que podría tratarse simplemente de un efecto de movimiento o una exposición irregular de la cámara. Otros indicaron que la posición de la figura y su contraste con el fondo resultaban difíciles de explicar únicamente por efectos técnicos. Décadas después del incidente, las autoridades rusas reabrieron brevemente la investigación para revisar algunas de las hipótesis existentes. Una de las conclusiones más recientes sugirió que una avalancha pequeña podría haber provocado que los excursionistas abandonaran la tienda durante la noche. Sin embargo, incluso con esa explicación, varios detalles del caso permanecieron sin aclararse completamente. La fotografía tomada por la cámara de uno de los excursionistas sigue siendo uno de los registros más extraños encontrados entre los objetos recuperados del campamento. Fue captada por accidente durante los últimos momentos documentados del grupo en las montañas. Hasta hoy, la identidad exacta de la figura que aparece en esa imagen nunca ha sido confirmada, y el contexto en el que fue tomada continúa siendo uno de los aspectos más enigmáticos del incidente del Paso Dyatlov. 6. La cámara del metro, que captó a un hombre desapareciendo. La noche del 15 de abril de 2007, un hombre de 44 años llamado Brian Schaefer salió con varios amigos a celebrar el inicio del fin de semana en el centro de Columbus, Ohio. Schaefer era estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio y estaba a punto de graduarse. Aquella noche había quedado con su amigo William Florence para recorrer algunos bares de la zona conocida como Gateway District, un área llena de restaurantes, música y vida nocturna cerca del campus universitario. El grupo comenzó la noche en varios establecimientos antes de llegar a un bar llamado Ugly Tuna Saloon, ubicado en el segundo piso de un complejo comercial. El acceso principal al bar se encontraba en la parte superior de una escalera mecánica que conectaba con la entrada del edificio. Como era habitual en ese tipo de lugares, cámaras de seguridad registraban constantemente los movimientos de quienes entraban y salían del área. Las grabaciones mostraron que Brian Schaefer llegó al bar alrededor de la 1:15 de la madrugada. En las imágenes se lo ve conversando con dos mujeres en la entrada antes de entrar nuevamente al establecimiento. Durante las horas siguientes, los amigos permanecieron dentro del local, alternando entre conversaciones y música. Cerca de las 2 de la madrugada, William Florence salió momentáneamente del bar para hablar con otras personas. Cuando regresó al interior, no logró encontrar a Brian entre la multitud.
Pensó que su amigo tal vez había salido antes para dirigirse a otro lugar cercano. Sin embargo, cuando intentó llamarlo por teléfono, no obtuvo respuesta. Inicialmente, nadie consideró que algo grave hubiera ocurrido. En un ambiente lleno de gente, era fácil perder de vista a alguien por unos minutos. Pero cuando Brian no regresó a su apartamento ni respondió a ninguna llamada durante el resto del fin de semana, su familia comenzó a preocuparse. El lunes siguiente fue reportado oficialmente como desaparecido. La policía de Columbus inició una investigación revisando las cámaras de seguridad del edificio donde se encontraba el bar. Las grabaciones del sistema mostraban claramente a Brian entrando al establecimiento durante la noche. Sin embargo, al analizar las horas posteriores, los investigadores encontraron algo que llamó su atención. Las cámaras ubicadas en la escalera mecánica y en la entrada del complejo registraban a todas las personas que abandonaban el área del bar. En esas grabaciones aparecían decenas de clientes saliendo del local al final de la noche, pero en ningún momento se veía a Brian Shaffer abandonar el lugar por la misma salida por la que había entrado. Los investigadores revisaron las imágenes varias veces, cuadro por cuadro. La última vez que Brian aparecía claramente en una grabación era cuando conversaba con las dos mujeres cerca de la entrada. Después de ese momento, las cámaras ya no lo captaban nuevamente. El detalle resultaba desconcertante. El acceso principal al bar estaba vigilado por las cámaras que registraban cada movimiento en la escalera mecánica. Si Brian hubiera salido por ese camino, su imagen debería haber aparecido en el sistema de seguridad. Ante esa situación, la policía examinó otras posibles salidas del edificio. Se descubrió que el complejo comercial tenía una puerta de servicio utilizada ocasionalmente por empleados y personal de mantenimiento. Sin embargo, esa salida llevaba a un callejón donde también existían algunas cámaras de vigilancia cercanas. Ninguna de esas cámaras registró con claridad a Brian abandonando el edificio. Los investigadores también entrevistaron a los empleados del bar y a los clientes presentes aquella noche. Nadie recordaba haber visto a Brian salir ni tampoco involucrarse en algún altercado. Las dos mujeres con las que había hablado en la entrada fueron localizadas y entrevistadas por la policía. Ellas confirmaron que la conversación había sido breve y que después cada uno volvió al interior del bar. Durante los días siguientes, se realizaron búsquedas en edificios cercanos, estacionamientos y calles alrededor del complejo. No se encontró ninguna pista clara sobre el paradero de Brian. Tampoco hubo movimientos en su cuenta bancaria ni actividad en su teléfono móvil después de esa noche. Los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones con especialistas en análisis de video. Algunos sugirieron que, en teoría, Brian podría haber salido por una zona no cubierta completamente por las cámaras. Otros señalaron que el sistema de vigilancia tenía algunos puntos ciegos que podrían permitir a una persona abandonar el edificio sin ser registrada directamente. Aún así, la ausencia total de su imagen en las grabaciones posteriores continuó siendo uno de los aspectos más extraños del caso. Con el paso de los años, la desaparición de Brian Shaffer se convirtió en uno de los casos sin resolver más conocidos en Estados Unidos relacionados con grabaciones de seguridad. Las imágenes muestran claramente el momento en que entra al bar aquella noche, pero ninguna cámara logró registrar su salida. Para los investigadores, las grabaciones representan el último registro visual confirmado de Brian Shaffer. Una cámara instalada simplemente para vigilar el flujo de clientes terminó captando el último momento conocido
antes de que un hombre desapareciera sin dejar ningún rastro verificable. 7. El audio extraño. Grabado por un radioaficionado en medio de la noche. La noche del 24 de mayo de 1997, un radioaficionado estadounidense llamado Art Bell transmitía en vivo desde su estudio en el desierto de Nevada. Bell era conocido por conducir un programa nocturno de radio dedicado a fenómenos extraños, teorías sin resolver y relatos inusuales. Su programa, llamado Coast to Coast AM, tenía miles de oyentes que participaban llamando por teléfono para contar experiencias o discutir temas misteriosos. Aquella noche, cerca del final de la transmisión, una llamada inesperada entró en la línea abierta del programa. Al principio, la voz del hombre que llamó parecía débil y entrecortada, como si estuviera hablando desde un lugar con mala conexión. Bell le preguntó desde dónde llamaba. El hombre respondió que estaba trabajando en una base militar secreta en Nevada, una instalación que muchos asociaban con el Área 51. Según el relato del desconocido, había abandonado la base recientemente y se encontraba huyendo porque había intentado revelar información confidencial. La conversación fue transmitida en vivo y grabada automáticamente por los sistemas de archivo del programa. Durante los primeros segundos, la voz del hombre parecía nerviosa pero coherente. Explicó que trabajaba en un departamento encargado de analizar información relacionada con amenazas potenciales. Afirmó que dentro de la instalación existían documentos sobre eventos que el público desconocía. Bell intentó mantener la conversación calmada mientras preguntaba detalles. El hombre comenzó a hablar más rápido y su tono se volvió visiblemente angustiado. Dijo que ciertas agencias gubernamentales estaban monitoreando sus comunicaciones y que no tenía mucho tiempo para explicar lo que sabía. En medio de la llamada, mencionó que algunas entidades o fenómenos que habían sido detectados por las autoridades representaban una amenaza que no había sido comunicada al público. Sus frases se volvieron cada vez más fragmentadas. En un momento afirmó que esas entidades no eran lo que la gente pensaba y que las agencias gubernamentales habían descubierto algo que no podían controlar completamente. Mientras hablaba, su respiración se escuchaba acelerada y su voz parecía temblar. Bell intentó hacer preguntas más claras, pero el hombre continuaba hablando con dificultad. De repente, la transmisión comenzó a presentar interferencias. Los oyentes escucharon un ruido fuerte y la señal del programa se interrumpió por completo durante varios segundos. Cuando la transmisión regresó al aire, la llamada había desaparecido. Bell explicó a los oyentes que la estación había perdido momentáneamente la señal del satélite que transmitía el programa. Durante varios minutos intentaron restablecer la conexión. Sin embargo, el hombre que había llamado nunca volvió a comunicarse. En las horas siguientes, la grabación de la llamada comenzó a circular entre los oyentes del programa. Muchos consideraron que el tono de la voz y el nerviosismo del hombre resultaban difíciles de fingir. Otros señalaron que podría tratarse simplemente de alguien intentando crear una historia dramática en un programa de radio nocturno. Art Bell mismo comentó más tarde que la interrupción de la señal fue un evento inusual, pero técnicamente posible. Según explicó, las transmisiones satelitales podían sufrir fallas temporales por diversos motivos. Sin embargo, la coincidencia entre la llamada angustiada y la pérdida repentina de la señal generó especulaciones entre los oyentes.
Con el paso de los años, la grabación de aquella llamada se convirtió en uno de los audios más conocidos asociados a transmisiones de radio misteriosas. Investigadores independientes intentaron analizar la voz del hombre para determinar si se trataba de un actor o de una llamada espontánea. No se logró identificar con certeza al individuo que habló aquella noche. En 1998, aproximadamente un año después del incidente, un hombre llamó nuevamente al programa de Art Bell, afirmando que él había sido el autor de la llamada original. Según su versión, todo había sido una broma elaborada para asustar a los oyentes del programa. Bell permitió que el hombre explicara su historia en el aire. Sin embargo, varios oyentes señalaron que la voz de ese segundo hombre no parecía coincidir completamente con la de la grabación original. Algunos expertos en audio también indicaron que la calidad de las grabaciones dificultaba confirmar si ambas voces pertenecían a la misma persona. A pesar de esa supuesta confesión, el origen real de la llamada transmitida en 1997 nunca pudo ser confirmado oficialmente. El registro de audio sigue existiendo como parte de los archivos del programa y continúa siendo analizado por investigadores y oyentes interesados en transmisiones extrañas. Aquella grabación fue captada accidentalmente como parte del archivo rutinario de un programa de radio nocturno. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los audios más discutidos en la historia de las transmisiones en vivo, una llamada breve y perturbadora cuya verdadera identidad nunca fue confirmada con certeza. 8. La foto turística, que mostró el último momento de un hombre. El 12 de agosto de 2013, una pareja de turistas británicos visitaba el mirador de Llandudno, una zona costera situada en el norte de Gales. El lugar es conocido por sus acantilados que se elevan sobre el mar de Irlanda y por los senderos que recorren la parte superior de las rocas. Durante el verano, cientos de visitantes caminan por esa zona para observar el paisaje o tomar fotografías del océano. Aquella tarde, el clima era relativamente tranquilo. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el viento soplaba con fuerza desde el mar. La pareja se detuvo en uno de los puntos más altos del sendero para tomar varias fotografías del paisaje. Como muchos visitantes, intentaban capturar la combinación de las rocas, el mar oscuro y la línea del horizonte. En una de esas imágenes apareció accidentalmente una figura humana caminando sola por un sendero más bajo, cerca del borde del acantilado. En ese momento, la pareja no prestó atención al hombre. Era normal ver excursionistas recorriendo los caminos del lugar. La fotografía fue guardada junto con muchas otras imágenes del viaje y no fue revisada con detalle hasta varios días después. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, una familia había reportado la desaparición de un hombre llamado Daniel Price. Price tenía 34 años y vivía en la ciudad cercana de Conwy. Había salido a caminar por la costa el mismo día en que los turistas visitaron el mirador. Según sus familiares, Daniel solía recorrer senderos costeros para despejar la mente después del trabajo. Aquella tarde había salido solo, como lo hacía con frecuencia, pero nunca regresó a su casa. Cuando no volvió esa noche, su familia comenzó a llamarlo por teléfono sin obtener respuesta. Al día siguiente presentaron un reporte de persona desaparecida. La policía inició una búsqueda en los senderos costeros cercanos a Llandudno. Equipos de rescate revisaron los caminos, las zonas rocosas y varios tramos del acantilado. El área es conocida por tener pendientes peligrosas donde un paso en falso puede provocar una caída hacia el mar.
Sin embargo, después de varios días de búsqueda, no encontraron señales claras del paradero de Daniel Price. No apareció su mochila, ni su teléfono, ni ninguna prenda de ropa. Mientras tanto, la pareja de turistas regresó a su casa en Inglaterra y comenzó a revisar las fotografías del viaje. Fue entonces cuando uno de ellos observó algo que llamó su atención. En una de las imágenes tomadas desde el mirador, se veía claramente a un hombre caminando por un sendero estrecho cerca del borde del acantilado. La figura estaba sola, avanzando en dirección hacia una zona rocosa donde el camino parecía desaparecer entre las formaciones de piedra. El hombre vestía una chaqueta oscura y pantalones claros. Debido a la distancia, el rostro no era completamente visible, pero algunos rasgos generales podían distinguirse. Cuando la noticia de la desaparición de Daniel Price apareció en medios locales, la pareja reconoció inmediatamente una posible coincidencia. Decidieron contactar a la policía para mostrar la fotografía. Los investigadores analizaron la imagen y compararon la silueta con fotografías recientes de Daniel. La complexión física y la ropa parecían coincidir con lo que llevaba puesto el día en que desapareció. El archivo digital de la fotografía también contenía datos que confirmaban la hora aproximada en que fue tomada. Esa hora coincidía con el periodo en que se creía que Daniel había estado caminando por la zona. Para los investigadores, la imagen se convirtió en un posible registro del último momento en que alguien lo había visto con vida. Sin embargo, la fotografía también planteaba nuevas preguntas. El sendero donde aparecía el hombre conducía a una parte del acantilado donde el terreno se volvía irregular y peligroso. Algunos tramos desaparecían entre rocas sueltas y pendientes empinadas. Los equipos de rescate ampliaron la búsqueda hacia esa zona específica, descendiendo incluso por algunas secciones del acantilado con equipos especializados. A pesar de esos esfuerzos, no encontraron rastros directos de Daniel Price. Tampoco se hallaron objetos personales que indicaran una caída o un accidente en ese punto. La marea fuerte y las corrientes del mar en esa región podían arrastrar rápidamente cualquier objeto hacia zonas más profundas del océano. Con el paso de los meses, la investigación perdió intensidad. El caso permaneció abierto como una desaparición sin resolver. La fotografía tomada por los turistas continuó siendo el único registro visual potencialmente relacionado con los últimos movimientos de Daniel. Aquella imagen había sido captada sin intención de documentar nada extraño. Solo era una fotografía de paisaje tomada durante un viaje. Sin embargo, al observarla con atención días después, reveló la presencia de un hombre caminando solo hacia una zona donde el sendero desaparecía entre los acantilados. Hasta hoy, esa imagen sigue siendo el último momento conocido en que alguien vio a Daniel Price antes de que desapareciera sin dejar rastro. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final, donde cada imagen olvidada y cada grabación accidental nos recuerdan que algunos momentos quedan suspendidos en el tiempo, guardando silencios y secretos que quizás solo el paso de los años se atreva a revelar.